La pandemia es algo que nadie esperaba. Esta emergencia sanitaria nos empujó a quedarnos en nuestras casas y comenzar a realizar todas nuestras actividades dentro de nuestros hogares, tanto trabajar, estudiar, entrenar y demás. Nos llevó a organizarnos y pensar todas nuestras tareas y actividades en nuestros hogares, los cuales no dejaron de ser hogares, como nuestras familias, y el trajín propio del hogar siguieron su rumbo acompañado de esta nueva rutina que este aislamiento nos impuso. Esta cuarentena también, en nuestro caso, nos llevó a reflexionar acerca de la escuela en el hogar, con la familia, puesto que la escuela como construcción histórica se dio en otra institución donde la cotidianeidad es muy distinta a la que se da en el plano familiar, y en donde, en palabras de Heller, desde un punto de vista etnográfico, se da un conjunto de actividades que caracterizan la reproducción de los hombres particulares, los cuales hacen posible la reproducción social y en donde se vive de modo real los valores, las creencias, las aspiraciones y necesidades. En este aspecto, Rosario Badano afirma que el contexto educativo no ha sido ajeno a los dos acontecimientos que ha sufrido nuestro país. Por una parte, el gobierno neoliberalista de Mauricio Macri, que produjo un fuerte impacto en el ámbito educativo, y por otra, la actual pandemia del COVID-19 y el proceso de aislamiento social. Esto se debe a que la formación docente ha atravesado profundos cambios y resistencias, y resulta necesario recordar dos grandes tendencias privatizadoras de y en la formación y el trabajo docente en Argentina que estuvieron presentes durante los últimos 4 años. Uno es el emprendedorismo, que constituye una tendencia privatizadora de y en el campo educativo, que forma parte de la agenda hegemónica global. Con el foco puesto en el liderazgo y la competencia, las empresas presentan como programas que buscan acompañar, capacitar y gestionar a los actores educativos. Las mismas son financiadas a través de las provincias o ciudades que acceden a través de una invitación, concretando de esta manera la no presencia de los docentes y del propio Estado en los procesos de educación y aprendizaje, y sí, de un proyecto con lógica de mercado. Y la segunda tendencia referida a la subordinación de la formación docente a las políticas de evaluación de la calidad. Desde una perspectiva meritocrática, mercantilista y privatizadora, los organismos internacionales de crédito construyen dispositivos que buscan construir un mecanismo de control y disciplinamiento del trabajo docente, como lo son las pruebas estandarizadas de PISA. Entre muchas tendencias que fueron consumadas en las transformaciones sociales, políticas, económicas y culturales que impactaron a nuestro país, muchas de ellas continúan desarrollándose en otras sociedades latinoamericanas y de las cuales aún seguimos resistiendo. Pero las y los educadores no han dejado de armar espacios de producción de saberes con sus estudiantes. Y en este momento histórico, para afirmar que las y los educadores no vamos a permitir que las escuelas públicas dejen de ser espacios de creación y de producción de conocimientos y saberes colectivos. Sin embargo, cabe destacar que esta pandemia ha generado un compromiso del sector docente, el cual tomó el desafío de educar en un proceso en el cual no sabía muy bien lo que había que hacer, y del otro lado, del lado de los estudiantes, también se ha dado un compromiso a pesar de las dificultades económicas, sociales que existen, puesto que ellos esperan que sigamos educando, que sigamos acompañando. Es importante señalar entonces, pensar en estos tiempos donde miles de niñas, niños y niñas no están en las escuelas, y tenemos que ser capaces de poder seguir educando y acompañando a partir de una mirada fuera del sentido común para poder garantizar el derecho a la educación, el cual ha sido contrapuesto en todo este periodo de 4 años de neoliberalismo, el cual promovía la idea de que los derechos se corresponden a los méritos que alcancemos. Francesco Tonucci sostiene que la infancia es la etapa más importante de la vida, porque es en la infancia donde se ponen las bases, los cimientos sobre los cuales se van a construir a lo largo de toda la vida. Pero, ¿de qué hablamos cuando hablamos de infancia? En este sentido, el autor Leandro Stagno, en su texto
sobre las formas de pensar y vivir las infancias, afirma que la infancia ha sido producto de una construcción social que delimitó entre los adultos formas de entendimiento sobre los niños y modos de actuar frente a ellos. Francesco Tonucci sostiene que hasta hace un tiempo la infancia podía pensarse en 3 lugares: la familia, la escuela y la calle. En la familia se daban los afectos, en la escuela el aprendizaje y en la calle la vida, la aventura. Con el paso del tiempo, la calle dejó de ser un lugar para la infancia y pasaron a quedar solo la familia y la escuela. Actualmente nuestros niños con la pandemia solo tienen la familia en el cual refugiarse su lugar de infante. Pero, ¿en qué hogares están desarrollando los niños esta etapa tan importante? La pandemia trajo consigo una gran crisis laboral donde se ven afectados todos los sectores sociales, pero en especial los trabajadores informales, pertenecientes en su mayoría a la parte más pobre del país. A muchas familias se les redujo el ingreso económico, otras lo perdieron por completo. Patricia Redondo, en su texto La infancia en la Argentina, una deuda interna, sostiene que cuando aumenta la desocupación, la subocupación y la precarización laboral, los más pequeños, los adolescentes y los jóvenes son la expresión más cruda de la desigualdad. Por lo que podemos sostener que el momento por el cual estamos atravesando deja consigo miles y miles de niñas y niños en situación de pobreza o, en el peor de los casos, de indigencia. Infantes con derechos vulnerados en los cuales recaen los problemas que enfrentan las familias en esta situación, en la cual el gobierno debe responder para atender a estas familias y que las mismas puedan sostener a sus niñas y niños. Ramón Lascano sostiene que en los sitios donde quedaron vulneradas las fuentes de trabajo, la gente se sustenta con lo que el gobierno les brinda, como bolsones de alimentos, planes sociales y escuela pública. En esta situación, el presidente lanzó ayudas económicas como el ingreso familiar de emergencia, salario complementario para ayudar a las empresas a pagar a sus empleados y así sostener los salarios, buscando así sostener la economía de los sectores más vulnerables. Pero nosotros nos preguntamos, ¿la escuela pública qué lugar ocupa? ¿Qué hacen los docentes para seguir sosteniendo la enseñanza? ¿Es suficiente el solo hecho de mandar tareas? Por su parte, Tonucci sostiene que la escuela en este momento buscó sostener las actividades, pero son muy pocos docentes quienes buscan sostener el vínculo con los alumnos. Podemos afirmar que desde las distintas escuelas hicieron lo posible para que les llegue a los niños tareas y actividades vinculadas con el contenido. Pero, ¿cuál es la realidad de los niños a los que se está educando? Podemos decir que existe un sinfín de hogares heterogéneos en donde se desarrollan las infancias de los alumnos. Hay quienes tienen un espacio propio para realizar las tareas y quienes viven todos en una sola pieza. Hay familias que están presentes para ayudar a los niños y quienes tienen padres analfabetos y nadie que los ayude. Cuando concurrían los niños a la escuela, muchos asistían por el comedor escolar. Otros encontraban en los docentes adultos responsables que los escuchaban y los contenían. Encontraban allí un lugar de amparo. Perla Selmanovich afirma que dar sentido posee la eficacia de una fuerza vital. Eso es lo que los docentes brindaban a los niños en la escuela al sostener el vínculo con los alumnos. Estos sentidos formaban la subjetividad de los niños. Si pensamos en la realidad actual, esos niños que encontraban el sentido en la escuela se encuentran desamparados, por lo cual debemos pensar, ¿cómo sostenemos esas infancias? ¿Cómo contribuimos a que construyan sus subjetividades? Los docentes deben buscar en esta situación sostener los vínculos con los alumnos. Consideramos pertinente citar a Silvia Bleichmar, en la cual afirma que a los niños les pasa lo que a los adultos les pasa. Actualmente, los adultos del hogar hoy intentan sostener la subjetividad de los niños y niñas. Si en el hogar los adultos perdieran la significación, los niños, si no encuentran otro adulto que les mantenga el sentido, configuran su subjetividad en ese entorno. Entendemos entonces que como trabajadores de la cultura somos trabajadores de un derecho, el cual es fuente del resto de todos los demás derechos. La educación es un derecho que se da por un derecho de la condición humana. Es un derecho entonces acceder a una educación pública y gratuita
que permita el desarrollo integral, su formación para una convivencia democrática, partiendo del respeto por su identidad cultural, desarrollando al máximo de sus posibilidades. Esto, que se plantea en el artículo 15 de la Ley de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes, promulgado en octubre del 2005, es necesario reflexionarlo y tenerlo presente como docentes para poder garantizar este derecho social a una educación pública y de calidad integral, conociendo las relaciones históricas presentes en el sistema educativo y las decisiones políticas que influyen en la educación de los distintos niveles. Sin embargo, muchas veces las corrientes de pensamientos neoliberales han impuesto la creencia de si alguien fracasa en su escolaridad es porque careció de voluntad, o no se esforzó, o no es lo suficientemente inteligente, y se termina concluyendo en que no se deben gastar fondos públicos en su educación. Esto lo podemos evidenciar durante la gestión de Cambiemos y el regreso de las políticas neoliberales a la Argentina, donde la corriente privatizadora empezó a surgir posicionando a los funcionarios del gobierno en contra de la educación pública. Indiscretamente realizaron sus opiniones al respecto, buscando recortar el espacio y mercantilizar la educación. Esto ha llevado a que en la Argentina se produzca un separatismo entre las personas. Y hemos visto en años anteriores cómo las familias, como sostiene Dubet, conocen que el desempeño escolar de sus hijos e hijas tendrá un papel decisivo en su trayectoria social. Aquí se nota con claridad esta elección de la desigualdad, puesto que el autor señala que muchos padres consideran que deben hacer de todo para que sus hijos tengan éxito, y lo tengan en mayor medida que los otros, generando así un gran daño al sistema educativo. Así, el autor fundamenta que para esta elección a la desigualdad, en este caso en la escuela, se basa en huir de los establecimientos públicos cuando su nivel de exigencia y de éxito es demasiado pobre. De este modo, el autor hace hincapié en cómo comienza a promoverse esa oferta escolar, donde los establecimientos no valen lo mismo, y esto se mide a partir de su función, de su reclutamiento, su reputación y los sistemas de educación. Así, esta oferta se torna desigualitaria, puesto que no todos los alumnos y alumnas ingresan a la misma escuela y en las mismas condiciones, y los más favorecidos acceden a formación de mejor calidad que otras. Sin embargo, en el periodo de esta pandemia, hemos visto que se han vulnerado los derechos a la educación de algunas niñas y niños que asisten a las escuelas privadas, puesto que algunas de las familias han decidido no pagar las cuotas, porque consideran que no es necesario. Los medios de comunicación se han encargado de divulgar estas noticias con el fin de poner a la educación no como un derecho de cada individuo de la sociedad, sino como un servicio. Como sostiene Puiggrós, los gobiernos neoliberales producen nuevos analfabetos de la mano de los cuestionamientos instalados de los medios de comunicación sobre la legitimidad de la educación común, gratuita y obligatoria. Además, es importante entender que cada individuo parte de distintas condiciones, ya sea la de su comunidad, la inserción social de su familia, su género, su cultura, su lengua y las eventualidades de la vida. Por lo tanto, cada sujeto se constituye en el marco de las particulares combinaciones de dichas condiciones. Por ende, las posibilidades resultan infinitas. En este sentido, es imposible culpabilizar a los estudiantes cuando fracasan. Lo que resulta fundamental es poder reconocer estas condiciones de las cuales parten los individuos. Y en esta pandemia estas condiciones también se ven reflejadas y se evidencia la desigualdad que siempre fue tratada como algo fenoménico y hoy se ve en las diferentes dimensiones. Las políticas sociales y educativas puestas al servicio de no ahondar las desigualdades han hecho para alcanzar lo que hay que hacer amparando y sosteniendo a aquellos alumnos y alumnas que no tienen acceso a Internet, vía por donde muchos docentes intentan hacer llegar las distintas actividades a realizar, como también aquellas familias que tienen escasos dispositivos, celulares, computadoras, tablets, para conectarse y recibir las tareas, y que no quedan así librados a la suerte. Por eso, Badano sostiene que trabajar la desigualdad es una invitación interesante a desmitificar los caminos que antes se han recorrido, a no dejarlo en el plano de la teoría
y pasar a una práctica organizada, sistematizada, pensando en todas y en cada una de las escuelas de nuestro país. La tarea docente como tal tiene una enorme complejidad. Por ese motivo resulta relevante traer a colación las 3 categorías que Héctor González da a conocer y las mismas componen el concepto de trabajo docente. Las mismas son carga, responsabilidad y comparación. La carga se halla configurada por una red de acciones que los docentes llevan adelante en su jornada laboral, como es la carga física, que es el esfuerzo físico que debe poner el docente en su trabajo y que va tomando mayor dimensión según la edad y los alumnos a los que se enseña. Toman protagonismo las habilidades auditivas, de lenguaje y procesos cognitivos que se producen dentro de la interacción en el aula, como asimismo en la escuela con los diferentes actores que la componen. La carga mental, referida a los procesos que el docente realiza en su trabajo, tanto para interactuar con los alumnos, como los procesos previos y posteriores del encuentro con los estudiantes, como colegas dentro del contexto escolar. Y para que estos procesos ocurran, el docente requiere de conocimientos didácticos, disciplinares, sobre los sujetos, grupos y el propio contexto. La carga psicoafectiva, relacionada en el vínculo que se hace presente en el trabajo docente, principalmente el encuentro con los sujetos, con quienes se trabaja, que da sentido a la práctica en los momentos de diálogo, escucha y observación. Todas las cargas expuestas resultan significativas tenerlas en cuenta porque las mismas han sido transformadas durante esta pandemia por los actores educativos están desarrollando para concretar continuidad pedagógica. Tanto el trabajo metodológico realizado dentro del contexto escolar como ahora en un contexto digital forman parte de la carga de trabajo, que se relaciona a lo que genéricamente se denomina poner el cuerpo, en la cual hay, según Héctor González, un quantum de energía vital en el trabajador pone en su trabajo, y esta debe ser tomada en cuenta a la hora de analizar los contextos en donde se encuentra el educador, fundamentalmente en los años de políticas neoliberales que han incidido fuertemente en la carga del trabajo docente. El trabajo docente, al ser un trabajo donde hay un encuentro con otros sujetos, cobra relevancia la responsabilidad social. Esta categoría abarca tanto la responsabilidad de acompañar a un alumno como grupos de alumnos, como asimismo trabajar con los docentes presentes en la institución. A su vez, trae consigo lo que se conoce como responsabilidad civil o guarda educacional, que guarda una gran responsabilidad y valorización del trabajo docente a comparación de otros trabajos, porque asumimos la responsabilidad de educar y formar a los niños, adolescentes y jóvenes. Y en esta gran responsabilidad que se asume a la hora de educar, vemos como en este compromiso docente de los trabajadores de la educación fueron buscando alternativas para poder seguir siendo mediadores de la realidad y poder crear un nosotros en donde se pueda construir una nueva narrativa, como sostiene Selmanovich, colectiva entre la escuela y la familia. Como sostiene Tonucci, es fundamental en esta pandemia buscar la forma de cooperación y colaboración entre estos dos ámbitos, tanto la escuela como la familia, con el fin de que los niños puedan vivir momentos interesantes en esta situación y que puedan así desarrollar la personalidad, las aptitudes, sus vocaciones, que muchas veces son secretas y están escondidas, hasta el máximo nivel posible. Rosario Badano afirma que en estos meses de cuarentena los docentes han llevado adelante prácticas de cuidado de saber. Las mismas se hacen presentes en cómo se acompaña el saber de las infancias y juventudes, y esas prácticas educativas de cuidado de saber se vuelven en políticas de cuidado que no solo son personales, sino institucionales y gubernamentales. Y es en estas prácticas donde hay que trabajar el reconocimiento de cómo se han potenciado el acompañamiento y asistencia a pesar de las dificultades y desigualdades sociales. Silvia Bleikmar sostiene que el problema es recomponer la subjetividad de aquellos que tienen niños a su cargo. Es pertinente esta afirmación en la actualidad
al pensar que los pequeños, que tienen como tutores a adultos que perdieron el sentido, están transitando la infancia en hogares difíciles. Se trata de crear condiciones para el desarrollo de la subjetividad de los niños, condiciones en los hogares. Como docentes, debemos tener presentes las realidades de los alumnos para crear condiciones favorables y no solo mandar tareas para enseñar contenido. Tonucci propone que se deberían enviar tareas al hogar como cocinar, lavar, atar botones, porque en todos los hogares se realizan estas actividades. En cambio, no todos tienen la posibilidad de mirar videos o sacar fotocopias. El hogar es el único lugar donde se lleva a cabo el proceso de construcción de subjetividad, por lo que los docentes deben contribuir a brindar un mejor lugar para la infancia en este momento de confinamiento. La recuperación del rol del Estado en este 2020 en contexto inédito ha concretado la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar la inclusión social y educativa. Las mismas, desde la llegada de la pandemia, ha marcado una transformación en el escenario nacional y fundamental en los procesos de enseñanza y aprendizaje. He aquí la importancia del rol docente, porque en este contexto se ha manifestado una renovación de sus prácticas de enseñanza, concretando a su vez la expansión del horario laboral y metodología de trabajo. Pero a partir de este cambio, la dinámica de trabajo virtual trajo consigo diferentes acciones para concebir el conocimiento colectivo. A través de alternativas que desde las políticas públicas se disponen, se consolidan los procesos de aprendizaje de los estudiantes. Pero los distanciamientos sociales llevan al docente a encontrarse presente en la brecha de desigualdades, que ya eran preexistentes, pero en este nuevo contexto ha aumentado su complejidad. En este sentido, las diferencias se presentan en que los estudiantes no cuentan con el acceso a Internet, tener presente una computadora que lleva el acceso real de la clase o de otras redes que se emplean para el trabajo educativo. Habrá que pensar nuevos otros organizacionales, acorde a esto que estamos viviendo, pero no en la profundización de la desigualdad, sino en el conocimiento y en el reconocimiento. No podemos decir, nosotros vamos a volver a la normalidad. Como sostiene Badano, tendríamos que inventar otro concepto, puesto que la normalidad excluye a lo no normal. Podríamos hablar de un reencuentro, el cual requiere juntar lo anterior para hacer algo distinto y no lo mismo previsto. El tema de la desigualdad y el regreso a las instituciones educativas en este reencuentro es algo que tenemos que ponerlo sobre la mesa y relacionar con la tarea a hacer, porque sin la posibilidad de reconocimiento no hay igualdad. Pero cuando el horizonte es claro, no interesa cuántas pocas certezas tenés en el camino, porque sabés que hacia dónde nos estamos dirigiendo es la ruta, y esa se transforma en el mayor valor. Entonces vos me decís, ¿y qué vas a hacer el día que vuelva? De pronto no sé, pero sí sé que me interesa el otro, sé que me interesa ver cómo transitamos, me interesa crear, me interesa trabajar esta desigualdad estructural y posible en lo que sea posible, me interesa trabajar una sociedad plural. Ese cómo se va desgajando, se va planteando, se va transformando. Me parece que nosotros tenemos que tener mucha esperanza y mucha convicción, ¿no? Y mucho trabajo también, pero que será trabajo otro a este que estamos realizando.